Prende la luz. Hola y bienvenidos a este episodio más del podcast. El día de hoy estoy con Enoch. Muchas gracias, Enoch, por acompañarme en el podcast. Enoch es una persona que quería invitar porque es un predicador y está trabajando un ministerio muy interesante con su esposa acerca de matrimonios. Y quisiera, antes de comenzar con el tema, Enoch, me gustaría que platicaras un poquito de ese ministerio que tienes. Muy bien, pues gracias Eli por esta invitación. Mi nombre es Enoch Loya para servirles y estamos ahorita trabajando con un proyecto para fortalecer las familias, empezando por los matrimonios, que es el núcleo de la sociedad. Creemos que si queremos una sociedad saludable con éxito, necesitamos hogares con éxitos y en lo particular pues nosotros deseamos una iglesia sana, con propósito, y para llegar a eso necesitamos tener familias y unos matrimonios sanos y el objetivo es fortalecer los matrimonios y ayudarles a crecer, motivarlos para que crean que cuando Dios ha puesto un diseño en la familia, un diseño en el matrimonio, en la unión, Dios no se equivoca y tiene un plan y un propósito, y hay que creer en ese plan y ese propósito que es el pacto de bendición. Oye, y una de las cosas que como matrimonios y como persona que necesitamos tanto en la vida, y es lo que platicábamos ahorita, es aprender este concepto de tener paz. Uh-huh. Un concepto de una paz en nuestra mente, en nuestra vida. Ustedes ahora que están trabajando con matrimonios se han encontrado que no en todos los hogares hay paz. No, la paz, la gente lo puede definir o lo puede tomar como un concepto basado en alguna circunstancia. Si tu circunstancia no es agradable, no es positiva, entonces no tienes paz. Pero la realidad es de que cuando entiendes el origen de la paz, no la paz del mundo, sino la paz original, que es la paz de Cristo, entonces puedes entender que no tiene nada que ver con las circunstancias o con las situaciones que estás pasando, más bien es con la forma que percibes y que respondes a cada situación en la vida. Independientemente de lo que esté pasando, tú puedes tener paz. Es una decisión basada en el conocimiento de que Dios tiene en control todas las cosas. De hecho, hay algo que Jesús dijo que es muy poderoso, ¿no? Dijo, mi paz les doy, mi paz les dejo. Hizo una comparativa, una distinción. Dijo, no como el mundo la da. Uh-huh. O sea, ¿a qué se refería Jesús con que la paz de Él es diferente a la paz que el mundo puede dar o que podemos encontrar? La paz del mundo es temporal. Está basada en materiales, en cosas, en objetivos. Si yo puedo lograr hacer esto, si yo puedo lograr obtener esto, si yo puedo lograr X, Y, entonces yo puedo obtener esta paz. Entonces está basada en circunstancias, en cosas materiales, en algo que tú puedes tocar o leer. Está basada en los sentidos. Y todo lo que está basado con los sentidos es temporal. Por ejemplo, yo veo que hay gente, ¿no?, que decimos, híjole, cuando logre ganar el dinero que en mi mente me puse, ya voy a vivir en paz. O cuando salga de deudas, voy a vivir en paz. O cuando los niños se duerman, ya que se acuesten ahorita, es cuando ya voy a tener paz. Y eso es lo que tú dices, no es paz cuando algo, por una circunstancia suceda, o no es una paz que se da solamente por en un tiempo en cuando, sino es una paz distinta, la paz que Jesús ofrece. Nos podemos ir a la historia de Jesús cuando sube a la barca, está con sus discípulos, pero entonces empieza a haber una tempestad. Algo que no causaban los discípulos, algo que no tenían control ellos, pero era una situación que ellos estaban experimentando, una experiencia externa, no era ningún sentimiento, no era algo que ellos estaban tratando de hacer con sus manos o con su mente. Era algo que estaba pasando naturalmente, ¿no? Y tenían que responder. Lo curioso aquí es de que cuando estaba pasando esta tormenta, Jesús estaba durmiendo bien a gusto. O sea, él sí tenía paz, ¿no?
¿Cómo es de que en un momento donde hay tormenta, donde hay una situación donde estás en peligro, a lo mejor es una situación donde tienes temores, inseguridades, empiezas a cuestionar todo en la vida y Jesús se encuentra dormido? Y puede ser el error, ¿verdad? De que entra uno en pánico, en temor, y eso, todas las formas externas, ¿verdad? Que nos producen esa inseguridad y esa falta de paz, ¿verdad? De alguna forma nosotros necesitamos entender de que Jesús sigue en control. No es de que esté dormido, que no le interesa, es de que Él sigue siendo Dios. Ahora, tenían a Dios en la barca. Una de las frases que he escuchado en algunos, de algunos predicadores, ¿no? Es una frase conocida, es: a Dios nada le toma por sorpresa. A veces nosotros se nos va la paz porque llegan circunstancias que a veces no provocamos, ¿no? Igual que ellos, la tormenta ellos no la provocaron, pero ya estaban dentro de la tormenta. Hay gente que en su vida muchas cosas sí las provoca, pero otras cosas les pasan y no son provocadas por ellos, y se sienten en esa falta de paz, en ese estrés, en ese sentir que estamos en el agua y que estamos siendo guiados por las olas, y llegamos a pensar que Dios se siente igual que nosotros, pero ese no es el caso. Dios para nada se preocupa, para nada se estresa, Dios para nada siente que las cosas están fuera de control. Él es el control, Él es la fuente. Es una de las buenas promesas, ¿verdad? Que nos aseguran de que Él está en control, cuando nos dice: en este mundo vas a tener aflicción, en este mundo va a haber problemas, en este mundo el camino va a estar duro, va a estar difícil, pero al final de cuentas yo ya vencí. O sea, cuando todo esto termine, tú vas a obtener el premio, tú vas a obtener la promesa, que es vida eterna, una eternidad con Dios. Y eso es, o sea, hasta me quedo maravillado y hasta en shock, ¿verdad? Así como, ¿cómo será eso de una eternidad? Defíneme una eternidad cara a cara con el Dios Todopoderoso. O sea, es algo increíble, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos a ese nivel de a dónde vamos a llegar y lo comparamos con estos 70 años, 80 años que no está aquí en la tierra, no son nada, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice, tú puedes tener paz en esta vida, aún en medio de la aflicción, ¿sí? ¿Por qué? Porque la paz el origen de la paz no está en tus cosas externas alrededor de ti, la paz está en tu corazón. La paz es la que tú tienes en tu mente. Y eso es lo que sucede en la cultura de hoy, en todos lados, sea cultura, sea escuela, sea trabajo, sea uno en el ambiente religioso, en todos lados. El enemigo no tiene ninguna otra forma de atacarte, no te puede tocar. Entonces lo único que hace es atacar tus pensamientos. Entonces, si logra que tú creas en uno de esos pensamientos negativos, ¿sí? Como tú no vas a poder hacerlo, no hay suficiente fe, eso que Dios te prometió no va a llegar, se está tardando mucho, y puros pensamientos donde, ¿sabes qué? Tú puedes estar en un lugar mejor, pero ¿por qué te quedas ahí? Y todas las cosas negativas, y uno empieza a frustrarse. ¿Por qué? Porque empiezas a creer esos pensamientos, diste lugar a esos pensamientos negativos, y cuando das lugar a esos pensamientos negativos, pierdes la paz. Definitivamente. Y cuando pierdes la paz, ¿qué pasa? Ya no puedes decidir bien, ya no puedes tomar decisiones bien porque no estás pensando bien. Y cuando no piensas bien y no decides bien, no puedes tener resultados que tú quieres. Y es cuando pasan crisis, las personas empiezan a pasar problemas que ya se convierten en alejamiento, se podría decir, por falta de fe, alejamiento de Dios, alejamiento de creer en las promesas de Dios, porque se dieron a esos pensamientos negativos. Estabas diciendo que era interesante ver que Jesús estaba en la barca, y aún así los que estaban en la barca se sentían con miedo, se sentían con faltos de paz, ¿no? Hay gente que tiene a Dios en su vida o en su casa y llega aún así a sentirse que le falta la paz. ¿Puede pasar eso? Cuando estás creyendo en Dios y cuando vives en la voluntad de Dios y vives bajo la cobertura de Dios, siempre vas a tener paz. Siempre vas a tener paz. No hay lugar para la inseguridad, no hay lugar para el temor, no hay lugar para
para la duda, no hay espacio para eso. Estás en la mansión del rey, no hay ningún cuarto donde tú puedas ir a llorar y a decir tengo miedo. ¿Sí? El único momento cuando tú tienes miedo, pierdes la paz, hay inseguridad, es cuando te alejas de la cobertura de Dios. Y el momento que te alejas de la cobertura es porque cediste a esos pensamientos que te dijeron que no estás bien ahí en tu lugar, que algo falta, que no estás a gusto, que no eres suficiente. Entonces, todas esas cosas son ataques del enemigo, porque no puede tocarte, no puede agarrar tu bendición, no la puede tocar, es las bendiciones de Dios. Y nada puede maldecir lo que Dios ha bendecido, ¿verdad? Pero si cedes a esa puerta que el enemigo abre, entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que pasó con el hijo pródigo. Abre la puerta, ¿verdad? El hijo pródigo tenía todo, ¿verdad? Pero hubo un sentimiento, de un pensamiento que generó de que, ¿sabes qué? No estoy a gusto aquí. Entonces, no estoy a gusto porque le pidió la herencia, ¿verdad? Le pidió su parte que le correspondía. No se la pidió porque quería más dinero o quería más posesiones. ¿Sí? Él ya tenía todo. Pues estaba en casa, ¿no? Estaba en casa, tenía todo. Él no necesitaba cosas materiales. Entonces lo que nos tenemos que dar cuenta es lo que él quería era control. Ahí está una de las claves. Cuando tú quieres tener el control de todas las cosas y te das cuenta que no puedes, te frustras y pierdes la paz. ¿Sí? Qué tan poderosa es la mente, ¿no? Sobre todo en el caso del hijo pródigo, empezó tal vez en la mente, ¿no? La lucha, o empezó la inconformidad de la falta de control, o empezó las comparaciones, algo sucedió en su mente que lo llevó hasta el punto de tomar la decisión de decir, entrégame lo que me toca y yo quiero buscar algo más, ¿no? Sí, porque quería control, no estaba a gusto de que le dijeran qué es lo que tenía que comer, a qué hora se tenía que levantar, a lo mejor, que las cosas que tenía que administrar de su papá, ¿verdad? Pero él lo que quería es control. Entonces, una de las señales, ¿verdad?, que nos podemos dar cuenta que estamos a punto de perder la paz es cuando queremos tener el control de algo. Entonces, cuando queremos decir, ¿sabes qué? Necesito hacer esto y que esté a las 7 en punto y necesito tener esto listo porque si no, no va a pasar. Entonces, cuando queremos tener el control de las cosas, es el inicio de que la paz está a punto de irse. Porque al momento que no sucede como tú quieres, te se frustras y ya no hay paz. Es algo muy poderoso lo que estás diciendo, la verdad. Siendo sinceros, hay tantas veces en mi vida donde yo quiero controlar todas las cosas y cuando entra la desesperación en mi vida es cuando no puedo. La vez que me siento incapaz de controlar todas las cosas que me están sucediendo. Y que lo importante es lo que dices, ¿no? O sea, esa es una señal de que estoy queriendo controlar yo mi vida y no dejándole el control a Dios. Y entonces jamás voy a tener paz cuando yo quiero ser el control a mi vida. Sí, y es una de las cosas que Jesús les dijo a la gente, ¿verdad? Tienes que negarte a ti mismo. O sea, ¿tú quieres ser seguidor de mí? Bueno, bien, tienes que negarte a ti mismo. ¿Qué es eso? Tienes que ceder el control. Mi plan es mejor que el tuyo y te conviene. De hecho, la Biblia dice, ¿no? Mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Exacto. Entonces, cuando la persona cede el control y dice, ok, voy a hacer tu voluntad, ¿verdad? Entonces Jesús empieza a darte exactamente lo que necesitas y mejor, ¿verdad? Pero algo se nos pasa, algo a veces se nos pasa, ¿verdad? Cuando servimos a Dios, cuando pensamos en amar a Dios y todo, nos olvidamos de que el gran mandamiento, ahí está incluida esta pieza de amar a Dios con toda nuestra mente. Entonces, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas las manos, con tus fuerzas, con toda tu mente. Entonces, cuando dice, tienes que amar a Dios, no solamente con tus fuerzas, ¿verdad? Tienes que amarlo con tu mente, con toda tu mente. Eso significa que el enemigo sabe que la mente es lo único que puede atacar, ¿sí? Entonces, atacando tus pensamientos, entonces ya no vas a poder servir a Dios con toda tu mente. Vidas destruidas, reinos destruidos, gobiernos destruidos, familias destruidas, todo por alguien que deja que el enemigo controle su mente o que el enemigo ataque su mente.
Sí, y entonces nos tenemos que dar cuenta que los ataques no son personales, las personas, no es la política, no son los presidentes, no es ni las finanzas, o sea, todo es control de los pensamientos. La palabra de Dios nos dice que tenemos que pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza. Entonces, todos esos pensamientos, los buenos pensamientos, son los que tenemos que alimentar. Nos tenemos que alimentar de todo esto, todo lo que a Dios le agrada, todo lo que es honroso, todo con lo que trae bien, todo lo justo. Tenemos que inundar nuestros pensamientos de esos. Y otra cosa es de que dice que tenemos que poner nuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Ah? Tenemos que poner nuestros pensamientos en la voluntad de Dios, en las cosas que tienen el valor eterno. No, si yo pongo toda mi mente en mi carrera, en mis metas aquí, que yo a los 60 años yo quiero hacer esto y me quiero retirar con un portafolio de 2 millones de dólares, ¿no? Mínimo. Mínimo. Entonces, al asunto es de que yo ya estoy desubicando mi mente. Y yo tengo que tener mi mente bien ubicada en la voluntad de Dios. Dice también ahí que en Proverbios que así como piensa, así es el hombre. Tal es tu pensamiento, tal eres tú. Entonces, una de las formas de evaluarnos a nosotros mismos, de saber por qué estoy perdiendo el control o por qué estoy perdiendo la paz, es ver mis pensamientos, ¿no? ¿Qué es lo que ocupa mi mente? ¿En qué es lo que estoy pensando todo el tiempo? ¿Cuál es mi primer pensamiento cuando me despierto y el último antes de dormir, ¿no? Sí, ahí también en Romanos nos dice que tenemos que renovar nuestros pensamientos. Tenemos que renovar nuestros pensamientos. Entonces, el asunto de renovar, eso significa que tienes que renovarlo todos los días. Porque los pensamientos que tú tienes hoy, mañana ya van a ser antiguos. Sabes que mucha gente podemos leer ese pasaje y pensar que eso es una sola vez, ¿no? Uh-huh. A la hora que entregué mi vida a Cristo, a la hora que me bauticé, a la hora que por fin le di el control a Dios en mi vida, y pensamos que eso se dio una vez y fue la primera y única vez que se necesita renovarse. Sí, pero es algo que es un proceso, porque seguimos creciendo, nos vamos topando con diferentes necesidades, vamos creciendo, vamos madurando, empezamos a ver el mundo de diferentes cosas. Entre más nos exponemos a la realidad del mundo, más necesidad tenemos de renovar nuestra mente. Y el renovar nuestra mente es el arma más poderosa que tenemos en contra del enemigo. A veces utilizamos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice en Efesios la espada, la palabra de Dios, y es un arma ofensiva, ¿verdad? Pero el mantener tu mente renovada es lo que más temor tiene el enemigo, porque no puede tener la victoria, no puede avanzar en su plan de destrucción. El enemigo de tu vida, de tus propósitos, no puede avanzar en esos planes de destrucción cuando tú te estás renovando todos los días. No se trata de aprenderte textos de memoria y retenerlos ahí nomás, sino se trata de aplicarlos a tu vida y constantemente estarla renovando. Estarte evaluando y estar viendo, ok, con lo que voy avanzando en mi camino, darte cuenta que ya no puedo ser la misma persona que era ayer. Ya no puedo tener la misma confianza que tenía ayer. Todos los días tengo que estar renovándome. De hecho, pues la Biblia nos invita, ¿no? Dice, ya no se preocupe, no se afane, porque cada día trae su propia preocupación, su propio afán. Entonces también es necesario todos los días estarnos renovando en la mente. Sí, la renovación va a venir cuando, o sucede más bien, la renovación sucede como un proceso de intimidad con Dios. Dios todos los días tiene algo nuevo que enseñarnos, tiene planes que enseñarnos, caminos donde ir, nos presenta con diferentes necesidades. Y a veces también vas a tener problemas. Pero en medio de esos problemas, cuando estás, lo enfrentas con una mente renovada, con una mente que sirve a Dios con toda su mente, entonces lo tomas de una forma donde, bueno, esta situación está fuera de mi control. El momento que yo quiera meter mis manos ahí, ya perdí. Yo tengo que confiar y yo tengo que decirle a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer aquí? Tú estás en control, tú eres el jefe, tú dices para dónde. Entonces Dios nos va a guiar y nos va a decir, no te muevas, o haz esto, ve para allá, maneja aquí, llámale a esta persona. A veces pensamos que Dios no trabaja de esa forma, de que tal vez para tomar una decisión necesitamos esperar un tiempo y luego orar y luego de repente el siguiente día tomar la decisión. Pero cuando tú estás todos los días en comunicación con Dios, todos los días, en cualquier momento Dios te puede decir, hazle así.
Sí. Ese es el beneficio de tener una relación estrecha con Dios, ¿no? Y Él sabe los pensamientos que tiene para nosotros y son de bien y no de mal. Sí, y todo tiene que ver también, o sea, cómo percibes el mal. Y eso afecta mucho en cómo tú mantienes la paz, cómo percibes el mal. Entonces, percibes el mal cuando no te pagaron, percibes el mal cuando te enfermaste, percibes el mal cuando tuviste un accidente, ¿sí? Entonces, todas esas cosas las miras como algo malo. Circunstancias. Son malas, Dios no está ahí. Pero bueno, tienes que entender de que en todas esas cosas Dios no se ha caído del trono. Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y el momento de que pasan todas esas cosas en nuestra definición malas, para Dios siguen siendo algo que son buenas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que a Dios le importa es tenerte un día en su presencia. Y si eso va a tomar un accidente, si eso va a tomar una enfermedad, si eso va a tomar un jalón de orejas, si eso va a tomar de que a veces nos resbalemos o nos caigamos como niños que estamos corriendo, tenemos mucha energía, nos subimos al árbol y nos caemos, ¿verdad? Porque a veces así pasa en nuestras vidas, crecemos, nos desarrollamos y pasan accidentes. Pero tenemos que darnos cuenta que tenemos un papá que nos defiende, tenemos un papá que a cualquier hora podemos ir con él, pedirle lo que sea, podemos acurrucarnos ahí, podemos llorar, podemos reír, es nuestro padre, que no nos va a mirar con cara de enojo, no nos va a mirar con una cara de que ya no te quiero porque hiciste eso, nos va a mirar con cara de amor, o sea, nos va a mirar con amor, nos va a decir, ¿sabes qué? Yo todavía no he terminado contigo, yo no me he rendido contigo, yo te voy a formar, yo te voy a tener paciencia. O sea, la misericordia de Dios es tan grande. Si no fuera por la misericordia de Dios, ya nos hubiera consumido, ¿verdad? Una vez escuché, no recuerdo dónde, pero que para nosotros la vida es como si Dios fuera un pintor y nosotros estamos viendo la obra de arte, pero del lado opuesto. Estamos nosotros posando para que el Señor nos pinte y solamente vemos que escoge el rojo y que escoge el amarillo, y de este lado no entendemos qué está haciendo, porque nosotros no somos los que estamos viendo la obra maestra, solamente vemos lo de atrás y estamos esperados, y Dios nos dice, hey, no te muevas, estoy pintando, y estamos esperados, Señor, ¿qué está haciendo en mi vida? Y te dice Dios, no te muevas, y al final Dios un día nos va a permitir ver todo lo que estaba haciendo y vamos a entender, por esto estas cosas me pasaban, porque Dios estaba haciendo esto, Dios estaba creando una obra maestra, y de hecho todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios y están conforme a su propósito. Sí. O sea, Pablo está diciendo, o sea, si vivimos para Él, vivimos, y si morimos, ¿verdad? No importa. O sea, lo que importa es de que al final del día yo pertenezco a Dios. Y esta vida es pasajera, esta vida es temporal. Realmente no vale la pena el perder la paz, el dedicarle tiempo a cosas temporales y perder la eternidad. De nada sirve ganar todo el mundo y perder el alma. O sea, de nada sirve invertir, gastarse, desgastarse, ¿verdad? En obtener el éxito o obtener ciertas cosas si perdemos la paz. De nada sirve. Hay un texto en Filipenses 4, ¿verdad? Que dice que está interesante, como que resume todo este asunto. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, esa paz que sobrepasa entendimiento. Y si lo repito, como que a lo mejor le agarran la onda, ¿eh? Y la paz que te dice, ¿what? ¿Cómo es de que puede tener paz este camarada? ¿Cómo es de que puede tener paz? Y lo acaban de despedir. ¿Cómo puede tener paz y le acaban de dar un diagnóstico? No entiendo. ¿Ah? Entonces, la paz, fíjate, aparte de que la persona sigue teniendo paz y sigue feliz, ¿no? La paz da testimonio del Dios en que tú confías, del Dios de que tú tienes. Oye, qué forma de resumir lo que estamos hablando, ¿no? La paz que sobrepasa entendimiento, o sea, otra vez encontramos la mente ahí. Exacto. Necesitamos una mente renovada, necesitamos dejar de querer tener el control de todo, de entregar nuestra mente a Dios para que entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Sí, y luego, como te decía, a veces utilizamos la palabra de Dios como un arma
tener amigos cristianos como armas, ¿verdad? Muchas cosas que podemos utilizar como un arma, pero ¿cuándo has visto la paz como un arma? No, jamás, la verdad. Nadie dice, híjole, vamos a ir a sacar un demonio con paz, ¿no? Sí, o decir, vamos allá con los ICES, ¿verdad? Y vamos a darle paz, ¿no? Dan otro tipo de paz, Otro ¿no? paz. O no hay ningún misil, una bomba que diga paz, no. Pero es un arma muy poderosa que Dios nos dejó. Dice, mi paz os dejo. Esa paz, dice en el mismo texto de Filipenses 4:7, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, esa paz es como una muralla grande. Es una fortaleza grande alrededor de tu corazón y alrededor de tu mente. ¿Te das cuenta de qué tan poderoso es? Entonces, cuando tú tienes paz, el enemigo va a querer atacar, pero no va a poder derribar, ¿sí? Porque cuando tú tengas paz en tu corazón y en tu mente, tú vas a poder tomar buenas decisiones y como resultado vas a tener buena vida. Para aquella persona, para aquel matrimonio que en este momento se sienten tan alejados de la paz, ¿cuál sería un buen lugar para empezar? Una de las cosas que batallamos para obtener bendición de Dios, ¿verdad? Muchas bendiciones de Dios, su misericordia, su amor, su gracia y la paz, ¿verdad? Son bendiciones que Dios nos da. Pero esos están en sus manos, están en las manos de Dios, nada más, no está en otro lado, no hay otra fuente. La paz no la vamos a encontrar en nada, ¿sí? Hay personas millonarias que no pueden dormir porque están pensando a ver cómo cuidar eso que han hecho por tanto tiempo. O sea, la única fuente de paz verdadera está en Cristo. Entonces, lo más difícil para nosotros, ¿verdad?, es reconocer eso. Reconocer que solamente la verdadera paz está en Cristo. Eso es número 1. Uh-huh. 2, si ya reconoces, ¿sí?, y quieres la paz, entonces tienes que soltar el control. Para soltar el control tienes que negarte a ti mismo. Tienes que decir, bien, yo no puedo hacerlo. Aunque seas muy fuerte y tengas la capacidad y tengas un PhD, ¿verdad?, seas doctor y todo, yo no puedo hacerlo. No se trata de mí. Entonces, cuando confiamos en Dios de esa forma, entonces Dios hace cosas magníficas. Cuando empezamos a decir, bendecir a las personas que te quieren hacer mal, tus enemigos, gente que te critica, cuando los bendices, cuando los amas, ¿sí? Entonces, tu vida se empieza a dar fruto de bendición, tu vida se empieza, o sea, son señales de que tú estás viviendo en paz. De que ya entregaste el control. De que ya no estás tú tratando de cobrártela o hacer de cierta forma porque tú quieres ciertos resultados y si no es así no va a salir, ¿no? Y así como lo dijiste, o sea, si entregamos todo el control a Dios, no que no lo tenga, Dios lo sigue teniendo, ¿no?, pero de cierta forma en su diseño de la capacidad de que nos dio de decidir, ¿verdad?, cuando nosotros decidimos entenderle que Dios nos va a bendecir, ¿verdad? O tal vez para aclarar un poquito, tal vez sería dejar de luchar contra Él y de veras vivir bajo su control, ¿no? A fin de cuentas, Dios es Dios, Él tiene el control, pero perdemos la paz porque estamos peleando su control, porque estamos queriendo pelear quién va manejando, quién lleva la mano en el volante. Sí. Entonces, a eso es lo que nos referimos, ¿no? No de que Dios no tenga el control para nada, Dios es el que tiene el control, pero de nosotros tomar una decisión consciente, decir, Señor, vivo bajo tu control y ya no voy a estar peleando por yo ser el que lleva el control. Sí, es una forma arrogante, ¿verdad? Para las personas que creen en Dios, ¿no? Porque hay personas que simplemente si no crees en Dios, bueno, ya estás en otra página. Uh-huh. Pero las personas que dicen que creen en Dios, de que ya Dios está en su vocabulario y siguen queriendo tener el control de algo en sus vidas, es de cierta forma, es orgullo, ¿verdad? Es una forma de decir, no, Señor, mi plan es mejor. No sé si a veces se me hace hasta chistoso, ¿no? Que a veces nosotros le hacemos sugerencias a Dios. Oye, ¿qué tal, Dios, si lo haces de esta forma? A lo mejor saldría más suave, ¿no? O sea, de veras, ¿le estás diciendo al arquitecto cómo edificar el asunto?
Pero en vez de llamarle control, le llamamos voluntad. Cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, así como lo describe la Biblia. Entonces, como decíamos, si te conformas a este siglo, si tú le sigues el rollo, ¿verdad?, de esta forma de pensar, que no te dice, si no tienes tu PhD, entonces no encajas. Si tú no tienes este título, tú no puedes hacer X cosa. Si tú no tienes este estatus, no puedes llegar aquí. Si tú no tienes este tipo de finanzas, no puedes llegar a lograr eso. Si nos conformamos a eso, nos vamos a frustrar y vamos a perder la paz. Vamos a vivir una vida frustrada. Pero si nos transformamos, como dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, decimos, no es todo lo que ofrece la vida, carrera, títulos, dinero, no es todo. Hay cosas más importantes. ¿Prefieres caminar aquí en una carpeta roja, ¿verdad?, con gente famosa, o un día caminar en calles de oro? ¿Sí? Que es más valioso, ¿no? O sea, deja las calles de oro, más de cristal y todo eso bonito, ¿no? Deja eso. O sea, en la misma presencia de todo, del Dios que creó todas las cosas. Pero fíjate lo que dice al final de Romanos 12, versículos, para que compruebes. Cuando tú renuevas tu mente, tú compruebas de que tu voluntad está muy pobre, que está churrita. O sea, por favor, ¿no? Hazla a un lado, ¿no? O sea, de plano. Entonces, cuando te renuevas, te das cuenta que compruebas que la voluntad de Dios es mejor. Y cuando te das cuenta que la voluntad de Dios es mejor, dices, entonces yo hago tu voluntad. Se la entregas, facilita. ¿Sí? Para nada podemos imaginarnos una vida mejor que la que Dios tiene para nosotros, ¿no? Nuestra mente es tan pequeña y tan finita comparado con el Dios infinito y con el Dios tan creativo que tenemos, que pues, es chistoso, ¿no? Pensar que podemos imaginar algo mejor para nosotros que lo que Dios tiene para nuestra vida. Sí. Sí, muy interesante este asunto de la transformación de nuestra mente, que nos puede dar la solución, más bien la puerta hacia entender lo que es la paz de Cristo, ¿no? Y así nos saludamos, ¿no? Sobre todo la iglesia a la que tú y yo vamos, Sí. es la forma en la que nos saludamos, ¿no? Sí. Nos decimos paz de Cristo y tal vez por repetirla tantas veces se vuelve tan trillado o tan repetitivo que le perdemos la importancia, el deseo que le estamos haciendo a la persona cuando nos saludamos, decirle, deseo que la paz que sobrepasa todo entendimiento, deseo que la paz que el mundo da nunca se va a comparar a esta, deseo que la paz de Cristo esté en tu vida. Entonces, es algo que a veces debemos de meditar, ¿no? Incluso algo que repetimos tantas veces, pero necesitamos tomar un tiempo para meditar en eso. Aquellas personas que han sentido que la paz se ha ido de sus vidas, entonces, pasos prácticos, nos decías, primero que nada, la paz solamente viene de Jesús. Alguien que no tiene su vida con Dios, alguien que le falta conocerle, jamás va a entender qué es la verdadera paz. Segundo paso, nos hablabas del control de nuestra vida, porque hay muchos que conocemos a Dios, pero todavía peleamos por tener el control. Sí. Y un último paso, ¿no? Un último consejo para alguien que quiere paz en su vida, ¿cuál sería? Clama a mí y yo te responderé, dice. No solamente porque sepas de que Dios tiene el control y ya se lo entregaste, puedes vivir ya relajado y pues todo va a pasar bien, ¿no? Necesitas también saber de que tienes derecho a clamar. Y me regreso a la historia de los apóstoles cuando estaban en la barca, Jesús descansando. Ellos sabían que Jesús estaba descansando, no le reclamaron porque duermes, ¿verdad?, sino dijeron, Jesús, sálvanos. Está pasando alguna situación difícil, está pasando alguna tempestad, algo que quiere quitar tu paz, algo que quiere estar negociando el control. Clama. Vas con Dios y le dices, sálvame, sálvame. No es solamente de tener una mente renovada, no solamente entender de que Dios tiene todo el control, sino también saber de que cuando esas dos cosas están amenazadas, tú siempre tienes un Padre que te escucha y que está listo para responderte. Y es lo que Jesús hizo. Se levantó y sí, les dijo, como me hubiera gustado que tuviera un poquito más de fe, ¿verdad? Pero de todas formas hizo su trabajo. No los dejó que se ahogaran, ¿verdad? Dijo, a ver, callad. Les dijo a los vientos. Shh. Y todo se empieza a calmar, ¿no? Entonces algo tan interesante es de que Dios te va a responder. Dios está tan cerca. Tú puedes tener la Biblia memorizada, tú puedes tener experiencias
hermosas que has tenido con Dios y traerlas a la memoria. Pero a veces hay situaciones donde pierdes el control. Entras en el momento donde estás negociando la duda, estás negociando el temor, estás negociando. Entonces en ese momento de negociaciones no entres a la mesa a negociar. Más bien entra a la recámara a pedir la ayuda a Dios. A clamar a Dios. Cuando pasó todo esto, la gente que estaba ahí decía, ¿quién es este hombre que incluso la mar le obedece, que incluso los vientos le obedecen? Y la invitación es a todo aquel que escucha esto es a buscar, a que conozcan quién es esta persona en la que estamos hablando, quién es Jesús, Sí. quién es Dios, porque Él es el que tiene el poder para traer la verdadera paz. De nuevo, gracias, Enoch, por acompañarnos en este podcast, y a toda la gente que esté en El Paso, sobre todo a los matrimonios, que son los principales con los que estás trabajando. Voy a poner el enlace aquí al Facebook de ustedes, de su ministerio, por si alguien vive en El Paso y le gustaría que en su familia haya paz, que en su matrimonio exista esa verdadera paz, pues que tomen ese primer paso de empezar a conocer quién es el que puede hacer que el mar y los vientos que paren. ¿Algo más, Enoch, que nos quieras compartir? Sí, pues estamos para servir, estamos ahorita en el área de Northeast, El Paso, y mientras nosotros no tenemos ¿cómo decir? La vara de plata, ¿verdad? pero sí tenemos al Dios que todo lo puede, que es el Dios de la respuesta y el Dios de paz. Y nosotros queremos proveer ese recurso, que es el recurso número 1, que es Cristo. Sin Cristo no podemos hacer nada. Sin Dios no podíamos estar respirando, no podíamos estar hablando ahorita. Y el reconocer eso, pienso que es un buen paso, reconocer de que necesitamos a Dios, independientemente de estatus, de título que tengamos, de qué familia vengamos, o si crecimos o no en la iglesia. Necesitamos a Dios como el primer día que nos dimos cuenta que estábamos muertos en delitos, pecados, estamos separados de la gloria de Dios. Pero ese día que Dios extendió nuestra mano, su mano, y nosotros podemos agarrar la mano de Dios y decir, Señor, ya no me quiero apartar de ti. Ese momento tenemos que tenerlo siempre en mente, y es el momento, y esas son las cosas que todos los días nos hace depender de Dios, buscar todos los días y saber de que sin Dios no podemos hacer nada. Gracias por escuchar este podcast, y recuerda que la respuesta siempre es buscar más a Dios.